Hola amigos, yo soy Sara, soy psicóloga y psicoterapeuta integrativa y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el desarrollo de la personalidad. Hola amigos, hoy día me gustaría compartir con ustedes un ensayo que realicé hace algunos años sobre la influencia de los factores hereditarios y ambientales en el desarrollo de la personalidad. Eh, bueno, vamos a tratar de tener como una mirada un poquito general de, de qué se trata este término, a qué nos referimos cuando hablamos de personalidad y si es que es cierto que de repente hay aspectos de nuestra personalidad que ya vienen heredados, que son muy influyentes, que pueden ser determinantes, o si es que son los afectos ambientales, de repente los que van a influir un poco más, o qué ideas tenemos al respecto. Entonces, acompáñenme a revisar este ensayo. Desde hace muchos años, el hombre muestra interés por entender el funcionamiento del mundo y lo que integra el mundo. Es así que con la premisa de conocerse a sí mismo, se ha ido encontrando con innumerables explicaciones para entender al propio hombre. Empezó por percatarse que el ser humano es la expresión total de diferentes partes, dando pase al entendimiento de que la mente y el cuerpo eran entidades distintas que se manifestaban de alguna forma a través del hombre. Entender el funcionamiento de la mente resultaría aún más complicado por la naturaleza no observable de la misma. La psicología hace un intento por entender, explicar, moldear y hasta predecir el funcionamiento humano a nivel psíquico y comportamental. El camino ha sido y sigue siendo arduo. Aún no hay acuerdos universales para responder qué, cómo y por qué el ser humano se desenvuelve como lo hace a lo largo de su vida. Dentro del estudio de la psicología, se ha tratado de aclarar ciertos constructos que permitan hablar un idioma común. Es así que nace el concepto de personalidad. Vamos a entender a la personalidad como aquella máscara, aquella forma en que nos mostramos al mundo. Y para los objetos de este ensayo, se va a entender a la personalidad como un sistema único, relativamente estable y dinámico que permite la adaptación al medio, teniendo como elementos aspectos cognitivos, afectivos, volitivos y somáticos. Es decir, aspectos de nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro comportamiento y nuestro cuerpo. Entonces vamos a proceder con una breve exposición de algunos hallazgos sobre las influencias de factores hereditarios y ambientales en la personalidad, en qué proporción influyen en la misma, los acuerdos a los que se ha llegado para finalmente comprender que el ser humano es un ser holístico y único. El cuerpo y la mente humana tienen años de evolución como especie. En sus estudios, Darwin resalta el mecanismo de la selección natural para la adaptación y sobrevivencia al medio. La especie humana ha ido moldeando su comportamiento y sentido moral con esta finalidad. Los organismos mejor adaptados pueden transmitir sus características genéticas a otras generaciones y perpetuarse. Así, podemos encontrar las propiedades cerebrales como la memoria, el lenguaje, la plasticidad, entre otras. Por otro lado, a nivel psíquico, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con Jung, quien se destaca por la tendencia a explicar la evolución mental de la especie a través del inconsciente colectivo y los arquetipos como ciertas estructuras primarias del funcionamiento mental en la interpretación del mundo. Esto es muy a grosso modo algún planteamiento de Jung. El estudio de la genética ha tenido grandes avances en los últimos años. El buscar las bases biológicas de la conducta, la transmisión hereditaria de generaciones y patrones familiares, nos llevan a estudios moleculares de almacenamiento de información, que en interacción propicia llegan a niveles óptimos de desarrollo.
Para entender un poco más sobre las características genéticas de la personalidad, se han realizado estudios en gemelos idénticos, fraternos, estudios de adopción y estudios sobre familias, todos a través de métodos de investigación longitudinal del comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Investigaciones que duran muchos años, mucho tiempo, ¿no? Y hay ese seguimiento. Dentro de los principales hallazgos que se encontró que se hereda, al menos en forma parcial, áreas de la personalidad y ciertas disposiciones específicas. En este punto nos vamos a encontrar con el concepto de temperamento. Se va a atribuir a ciertas formas de respuesta afectiva que muestra la persona desde el nacimiento y que de algún modo van a influir en las posteriores características de personalidad. Entonces yo voy a considerar las propuestas de Lieber y Spiegler para los tipos de temperamento. Y ellos nos van a plantear 3 tipos. La sociabilidad o el estilo de la interacción con el ambiente social que muestran los niños desde muy pequeños, relacionado posteriormente con características de extraversión o de introversión. El segundo tipo es la emocionalidad, que hace referencia a la tendencia de activación fisiológica en respuesta a ciertos estímulos ambientales. Y el nivel de actividad o la intensidad de la conducta combinada con la velocidad al realizar las actividades. Además de estos 3 tipos mencionados, se considera que existe influencia genética en algunas características desadaptativas como el alcoholismo, la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar e incluso en la búsqueda de sensaciones nuevas, como afrontar retos y niveles de agresividad. En la configuración de los genes se va a dar un proceso de interdependencia para su funcionamiento. Cuando hablamos de interdependencia, quiere decir que por los 2 lados, o al menos 2 lados, van a depender uno del otro. Desde la llamada guerra espermática hasta los rasgos físicos y psíquicos. Se plantea que algo identificado a tiempo y estimulado adecuadamente para su desarrollo será más permanente, permitiendo de cierta forma la predicción de algunos desenvolvimientos humanos, haciendo este análisis solo de manera individual. Por otro lado, la influencia ambiental en la personalidad propició la aparición pues, de diferentes teorías psicológicas sobre la misma. Algunas teniendo como base la constitución biológica del hombre y otras considerando al ser como una hoja en blanco, donde se va moldeando la personalidad a medida que avanza por el trayecto social, dando énfasis al aprendizaje. Dentro de las principales teorías de la personalidad, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con las teorías psicodinámicas, donde se va a enfatizar el papel de las primeras relaciones en las cuales se somete al niño y su representación en la vida adulta, como son las relaciones, por ejemplo, familiares directamente, ¿no? ¿Qué ocurre en la infancia cuando nace? Por otro lado, los teóricos del aprendizaje social consideran de suma importancia la interacción constante del hombre con su medio, donde puede ir moldeando su comportamiento según las circunstancias y la posibilidad de ganancia que encuentra. Entonces, acá nos vamos a encontrar con que la personalidad se va a ir moldeando a medida de los refuerzos que puede ir consiguiendo, de las ganancias que puede ir obteniendo, como este nivel de adaptación a lo que está pasando. Así también tenemos a los humanistas que proponen que el ser humano viene como dotado de material genético que tiene la tendencia a desarrollarse según las condiciones ambientales a las que se ve estimulado. Los psicólogos contemporáneos consideran que los factores ambientales y hereditarios tienen influencia en la personalidad. Resultaría osado pretender determinar en qué proporción influyen los factores hereditarios y ambientales en la personalidad. Sin embargo, pues considero que se puede llegar al menos a 2 puntos donde hay acuerdo. Ambos influyen y son interdependientes. Tienen siempre que ver el uno con el otro. Siempre hay una combinación única que ocurre en nosotros, que traemos a nivel de constitución genética
y que nos encontramos en el ambiente donde nos empezamos a desarrollar. Llegamos al mundo con una organización genética establecida. El medio influye en el desarrollo de la personalidad, según el patrón genético que tenemos, y el hombre siempre está influyendo en el medio. Entonces, todo es como una interdependencia constante. La organización genética puede entenderse como factores predisponentes para ciertos rasgos o características a desarrollarse en un ambiente adecuadamente estimulado, infiriendo que el ambiente y todo lo que representa va a ser un factor determinante, sin olvidar la reciprocidad entre el hombre y el medio. Al atribuirle al ambiente el carácter determinante, permite visiones más alentadoras a nivel de educación, de psicoterapia e incluso de evolución de especie como sociedad. Considero que el trayecto al entendimiento del hombre no llega a su fin, y eso es lo rico del estudio y del análisis. La constante revisión, ampliación de perspectivas con finalidades diferentes, no solo de entender, sino desde la óptica psicológica de poder ayudar, de procurar el bienestar interno, de mejorar, de ir alcanzando niveles más altos, si se puede llamar así, de existencia. Las diferentes disciplinas científicas que tienen como objeto de estudio al hombre están llegando a la integración de perspectivas, evidenciando nuevamente la tendencia a la reciprocidad e interdependencia humana. El estudio de las partes nos está alcanzando al todo. Sin embargo, en este punto, todo va más allá. El hombre, entonces, es un ser holístico y representa una manifestación de la historia de la evolución, de raíces ancestrales, de configuración genética, de historia personal, de aprendizaje social, de espiritualidad. Y todo ello, pues en cada mirada cuyo corazón todavía está latiendo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.